Ya. Comenzamos la clase. Le podría pedir al hermano del mundo para que nos dirija en oración para empezar la clase, por favor. Amado Dios, te pedimos, te suplicamos que por medio de tu Espíritu Santo nos abres la mente entenebrecida que tenemos. El poder y la gracia de tu Espíritu nos haga entender y comprender para poder edificar nuestra espiritualidad, nuestro caminar, nuestro peregrinaje sobre esta tierra y relucir tu santo nombre, tu presencia, tu nobleza, para que todos vean nuestra transformación. Somos la sal del mundo, porque si la sal se desvanece, ¿cómo podremos agradar al mundo? Darnos sabiduría, darnos entendimiento, Padre bueno, para poder salir transformados, para poder salir reeducados, para poder salir y mostrar la obra y el poder de tu Espíritu Santo que está obrando en cada uno de nosotros. Padre, te pido que bendigas a la iglesia, a nuestros tutores y a todos los hermanos que estamos aptos para escuchar tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. A ver, hermanos, en la última clase nos quedamos en el capítulo 16. Ahora vamos a compartir 16. la pantalla. 16, ya estamos, segundo. 16. Ahora vamos a compartir la pantalla. Listo. Y hemos leído el versículo 16 al 24, en el que Jesús habla, y recordemos que estas son las últimas, como se dice, las últimas lecciones de Jesús que le da, las últimas instrucciones que le da a sus discípulos. En este pasaje lo primero que dice Jesús es que el Espíritu Santo y Jesús, el Hijo, son una misma cosa, son una misma persona, un mismo Dios. Y que Cristo morará en los creyentes a través del Espíritu Santo. Y en ese sentido sería que verían a Jesús. Otra cosa que dice ese texto que hemos leído ya la clase pasada es que de nuevo se hace hincapié de que la muerte de Jesús, que podría interpretarse como un triunfo del maligno, un triunfo de Satanás, descubrirían que este sacrificio de Jesús otorgaría a los seres humanos, a la humanidad, el don de la salvación, ¿no? Que por esta salvación también llegaría a ser el creyente, el cristiano, morada permanente del Espíritu Santo, ¿no? Otra cosa que ya hemos visto en la clase pasada es que después de la resurrección, Jesús estaría con ellos un tiempo más, ¿no? Y que de nuevo hace hincapié Jesús en que estaría con ellos para siempre en espíritu, ¿no? Jesús también hace referencia al día de Pentecostés, el día que podemos leer en nosotros en Hechos 2, del 1 al 13, ¿no? Y también hace hincapié en los últimos días, ¿no? Cuando nosotros consideramos que son los últimos días son a partir de la ascensión de Cristo, ¿no? O sea, desde el día prácticamente de Pentecostés, ¿no? Los últimos días están corriendo a partir desde ese momento hasta estos días, ¿no? Hasta la actualidad.
Y hace además que el gozo del creyente radica en verlas con la oración contestada, ¿no? Habíamos visto en clases anteriores cuál era o cuál debería ser el motivo, o cuál debería ser el fundamento de la oración del cristiano. La oración del cristiano no debe ser fundamentada en deseos egoístas, en, en cosas de para nuestro beneficio personal, sino para el beneficio de la iglesia o el beneficio en pos de la obra de Dios o de los propósitos de Dios, ¿no? Si nosotros vemos que los propósitos de Dios se cumplen, obviamente nosotros como cristianos debemos sentir gozo en nuestro corazón. Eso es lo que nos quiere decir Jesús, ¿no? Que nosotros debemos sentirnos gozosos cuando vemos que los propósitos del Señor se cumplen, no los nuestros sobre todas las cosas, ¿no? Eso, hasta ahí nos quedamos en la clase pasada, ¿sí? Vamos a seguir leyendo los versículos del capítulo 16, del 25 al 33. ¿Sí? Como siempre, leemos primero y después analizamos el texto, ¿sí? La palabra de Dios dice: estas cosas yo he hablado en alegorías. Ahora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto créenos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo este tiempo, bueno, hasta este tiempo, Jesús usaba mucho la alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿No? Vamos a usar un poquito el diccionario. La alegoría es composición literaria o representación artística que tiene sentido simbólico. O sea, Jesús hablaba mucho con símbolos, ¿no? Con representaciones que la gente podría asociar y entender, ¿no? Después de la muerte y resurrección de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, todo lo que parecía difícil de comprender, acuérdense que Juan siempre cuando escribe este evangelio dice, ¿no? Pero no lo entendieron, ¿no? Jesús hablaba esto, pero hasta después que Jesús envió al Espíritu Santo no entendieron lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, todo lo que parecía difícil de comprender para los discípulos ya no lo sería más, ¿no? Todo estaría claro. Los discípulos entenderían mucho mejor el ministerio de Cristo que mientras estuvieron con él. O sea, todas las cosas que Jesús les fue diciendo en esos 3 y un poco más de años, eh, que lo retuvieron, no lo entendieron, se les haría más comprensible, se les aclararía la mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu los inspiró para escribir los evangelios y las epístolas, y también obró en y a través de ellos. ¿Sí? Jesús aclara cuando dice en el pasaje,
Dice, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, ¿no? Lo que significaba la oración en su nombre. No es que se trate de pedirle a Jesús para que Jesús le pida al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no es indiferente a los creyentes, ¿sí? No es que el Padre prefiera oír al Hijo y no a los creyentes, no. El Padre no es indiferente a los creyentes. Ahora bien, el Padre, el Dios Padre, ama a los que son de Cristo. En efecto, el Padre envió al Hijo para redimirlos y luego regresar. O sea, nosotros cuando oramos pedimos siempre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque pedir en el nombre de Jesús significa pedir sobre la base de sus méritos y su justicia. ¿Sí? Y procurar todo lo que se le conceda honor y gloria y para así edificar su reino. Nosotros somos parte del reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Así como el Hijo vino a redimirnos de nuestros pecados, Él va a regresar a recoger a su iglesia, ¿no? Porque de nuevo les tengo la idea. El Padre ama a los que son de Cristo, entonces nosotros debemos permanecer en Cristo. ¿Qué más nos dice Jesús en este pasaje? Jesús nos dice, le dice a sus discípulos y a través de sus discípulos en su palabra a nosotros, que tendrían paz en Él. Cuando nosotros leemos la palabra aflicción, se refiere con frecuencia a aflicciones de los últimos tiempos, ¿no? Y a la persecución que sufrirían los creyentes a partir de ese momento, por causa del testimonio de Cristo. Ahí les he puesto dos pasajes que pueden sustentar lo que lo acabo de decir, en Hechos 11:19 y Efesios 3:13, ¿sí? La razón de base para perseverar en medio de la persecución, o sea, ¿qué me motiva? ¿Qué me fundamenta perseverar en medio de la persecución, en medio de las aflicciones? Es la victoria de Jesús sobre este mundo. Nosotros, ¿por qué como cristianos resistimos? ¿Por qué como cristianos perseveramos en la palabra de Dios? A pesar de que hay enfermedad, hay pobreza, hay muerte, sufrimiento en nuestras vidas. Y no lo podemos evitar, ¿verdad? No podemos evitar las enfermedades, no podemos evitar el sufrimiento, no podemos evitar la muerte, los problemas, es decir, no los podemos evitar. Pero perseveramos porque Jesús venció al mundo. Y perseveramos porque tenemos promesas que tendremos un lugar en el cielo. Por eso perseveramos. A través de su muerte. A través de su muerte. Él anularía la oposición al mundo, ¿no? O sea, todas las cosas que haga el mundo no tendrían ningún poder sobre Cristo. Así el mundo, en ese momento, en el siglo I, así como hoy, en el siglo XXI, persista en atacar al pueblo de Dios, sus ataques no pueden causarle daño, porque Cristo ya derrotó por completo el sistema del pecado, el sistema de rebeldía y maldad. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Romanos 8. Eso sí lo vamos a leer, hermanos. Romanos 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? No importa qué pase aquí en este mundo, hermanos. Si nosotros tenemos plena confianza en las promesas de Cristo, no debemos sentirnos sin esperanza, no debemos sentirnos mal todo el tiempo, ¿no? Es normal sentirse mal quizás un momento por las cosas que nos pasan malas, ¿no? Pero si tenemos esperanza en las promesas de Dios, no debemos vivir, debemos vivir con gozo nuestra vida, ¿no? Si nosotros recordamos lo que pasó lo que pasaba en el funeral de Lázaro, ¿no? Y por lo cual llevó a Jesús a llorar, ¿no? Y Jesús lloró no por la muerte de Lázaro, como hemos leído, ¿no? Jesús, casi al propósito, podemos decir, esperó varios días para visitar a Lázaro, ¿no? A la tumba de Lázaro, a la familia de Lázaro, ¿no? Pero al ver que a una de sus hermanas lloraba sin esperanza, sin recordar de repente las palabras lo más probable es que Jesús no lo dice en la escritura, pero lo que nos dice es que la familia de Lázaro, o sea, Lázaro y sus hermanas eran bastante queridas, era una familia bastante querida por Jesús, ¿no? Y lo más probable es que esa familia haya recibido el mensaje directo de Cristo, ¿no? De las promesas de Él, ¿no? De las promesas del cielo y del reino de los cielos. Y pareciera que una de ellas olvidó todo lo que le dijo Jesús, ¿no? Y lloraba desconsoladamente, como si no hubiera un futuro, como si no hubiera un mañana, ¿no? Y ese dolor de ver a un amigo, ¿no? Que no tenga esperanza, como si fuese una persona que no hubiera escuchado nunca el Evangelio, causó dolor en Jesús, ¿no? Y por eso Jesús lloró, ¿no? Así como nosotros cuando encontramos a un ser querido que vive sin mayor esperanza que el día a día, ¿no? Sin, sin, sin Dios en su vida, sin nada en lo que poder luchar o poderse creer, ¿no? Es bastante triste, ¿no? Así que, no, a pesar de dificultades, hermanos, a pesar de las aflicciones, eh, debemos vivir en paz, pero no la paz del mundo, sino la paz que trae Jesús, ¿no? La paz de Jesús. Hasta aquí, hermanos, es el capítulo 16 de Juan. ¿Alguna pregunta de repente de que tengan? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Sí, Julio, Sí, dime, Mundo. Julio, Sí, hay una palabra que dice bastante alentadora para mí, confiar. Confiar en que vamos a vencer, confiar en que confiar en que Jesús venció todo el mundo. O sea, vencemos, por ejemplo, acá versículo 33 dice, ¿no? sí, Para que dice, estas cosas, o sea, todo esto los he dicho, ¿no? Todo esto lo que les he dicho es para que tengas paz, ¿no? Porque en el mundo, o sea, siempre en este mundo, en la tierra, ojo que a veces, acá en la Biblia se usa mundo para dos cosas, ¿no? Mundo para hablar de la tierra, o sea, de la población del planeta Tierra, y mundo para el pecado, ¿no? ¿No?
Se entregó al mundo, se regresó al mundo, ¿no? Entonces, cuando habla así, cuando habla así, es es el sistema del pecado, ¿no? Acá Jesús está hablando que él ha vencido el pecado, ¿sí? Yo vivo confiado, tú deberías vivir confiado en el mundo, todos deberíamos haber confiados, porque Jesús murió por mis pecados, porque yo no podía hacer nada por mí, o sea, no podía hacer nada terrenalmente hablando para que Dios me perdone por mis pecados. Y Jesús pagó con su sacrificio, porque él era, como se dice, el cordero blanco, el sacrificio perfecto, el hombre sin pecado, que cargó con el pecado de toda la humanidad. De esa forma Jesús venció al mundo. Y yo por esa gracia puedo vivir en paz. Y no solamente eso, Jesús también está diciendo que el Padre ama a todos los suyos y que no es indiferente a la oración de ellos y a los deseos de ellos. Cristo va a regresar por su iglesia, donde iremos todos los que permanecimos y perseveramos en la palabra de Dios, iremos. Y ahí no hay dolor, ahí no hay aflicción, no hay nada de las cosas que aquí sufrimos en el mundo. Y En el Salmo, bajo esa esperanza nosotros vivimos en paz y confiados, ¿no? Sí, dime el en mundo. el, en el Salmo 2:12, ¿puede leer Julio? 2:12, Salmo 2. Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que estén, en los que en él confían. ¿Eso es lo que tienes que leer? O Salmo 12. Sí, 12. 2:12. 2:12. Todo lo que he leído está bien. Sí. O sea, somos bienaventurados los que confiamos. Los que confiamos. ¿Cuál es el problema? Por eso es como le decía, por eso es el llanto de Jesús no es por la muerte, es por lo que la gente vive sin esperanza, sin confianza, en un porvenir, en un mañana mejor, en un lugar mejor. Tú te imaginas, nosotros ahora, ¿no? Que después de la muerte no haya nada, nada. O sea, no, no sabemos nada. Un momento, hagamos el ejercicio de pensar de que no sabemos esto, no sabemos la Biblia, no sabemos del Evangelio, no sabemos nada. Porque para nosotros la muerte significa el fin de todo, ¿no? O sea, es un vacío, ¿no? Mucha gente. Hay científicos escépticos, ¿no? Y como hay científicos que no, pero la gente que es más, ¿cómo te podría decir? Es más, fría, más, no, tiene una mentalidad diferente. eh, Dice que te mueres y te mueres, ya, que no hay nada. Pero el cristiano no, el cristiano sabe que hay otra vida donde no hay sufrimiento, donde no hay, porque estamos creyendo a Jesús, ¿no? Por eso tú me mencionas los científicos de ahora, pero en ese tiempo también, Sonia, en ese tiempo del siglo I, y por eso es que nosotros cuando leímos lo de Lázaro, cuando resucitaron a Lázaro, había mucha gente que lloraba desconsoladamente porque también para ellos como que no había un futuro, no había un más allá mejor. Y es por eso que al ver Jesús
que una de sus familia, o sea, uno de sus amigos, ¿no? Porque era Lázaro y sus dos hermanas Marta y María, ¿no? Ajá. Y una de ellas decía, ¿no? Pero como que hablaba y actuaba como que no hubiera un porvenir, porque la muerte, al fin y al cabo, hermanos, es la muerte, o sea, la muerte física de nosotros. Nosotros no sabemos cuándo nos vayamos a morir. De ahí la importancia de permanecer, ¿no? En Cristo. Bueno, la muerte no es simplemente el comienzo de la vida eterna, hermanos. El comienzo es como decir nuestra graduación, ¿no? Ahí recibimos nuestro diploma y nos vamos a gozar de la presencia de nuestro Señor. Donde ya no Así. voy, yo al menos, ¿no? En mi caso personal, no me voy a levantar con dolor de espalda, quejándome con sueño, sufriendo las fricciones de la vida. Ahí no hay eso, ¿no? Estoy haciendo la simple para no, pero cada uno pues tiene sus aflicciones, sus problemas, sus preocupaciones, ¿no? Allá no hay eso, ¿no? Pues, ¿no? Porque ya todas esas aflicciones son propias del mundo, ¿no? Y por eso debemos vivir confiados, ¿no? Debemos vivir en gozo, alegres, como dice Santiago, ¿no? Todo el tiempo debemos estar alegres, ¿no? Gozosos, a pesar de este mundo loco que nos rodea, ¿no? Cada día más loco, porque vivimos de que las promesas de Jesús se cumplen, son a cumplir sí o sí, ¿no? Y así debemos vivir nuestra vida. Y eso es lo que nos dice Jesús también, ¿no? Si yo he vencido al mundo, yo con mi sacrificio, todo el pecado ha sido borrado, todo para el que en mí cree y me sigue, ¿no? Eso para nosotros aplica esto, ¿no? Nosotros aceptamos a Jesús, nos bautizamos, y al momento de bautizarnos, con Él somos crucificados, ¿no? O sea, con Él todos nuestros pecados han sido borrados. Cual sea nuestro pecado, porque al final todos los pecados valen lo mismo. Y es otra cosa que también debemos tener en cuenta nosotros, ¿no? Todos los pecados valen lo mismo. Así es. O sea, tanto vale ser un mentiroso, o sea, tan malo es ser un mentiroso como ser un asesino. Para Dios es lo mismo. Así que no, a veces cuando queremos juzgar a nuestros hermanos por ¿no? el grado del pecado que hizo, para sentirnos nosotros mejor en un acto inútil de vanidad. ¿No? Entonces, no, todos los pecados son lo mismo, ¿no? Y que Jesús ha vencido al mundo, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso que Jesús dice, no, yo he vencido al mundo porque yo, y ojo que acá en Juan lo está diciendo como que ya lo hizo, ¿no? Acá todavía Jesús no es crucificado, pero Jesús ya dice, no, yo ya lo vencí. Porque nosotros siempre vamos a encontrar la figura que Jesús o Dios dice algo en pasado y es algo que todavía de repente no ha sucedido, pero si Dios lo dice es porque se cumple, ¿no? Así, no debemos tener dudas de ello, ¿no? Jesús dice, yo ya vencí al mundo. Sí, va a vencerlo en la cruz, pero debemos darlo por hecho, vamos a decirlo así, ¿no? Así que nada, para no serla muy larga, entonces nosotros debemos confiar. Y es la única vez, eso no confiamos en las personas, pero en Dios debemos confiar en su obra, en sus promesas, ¿no? Porque de esa esperanza vivimos y que nos aferramos a eso, ¿no? Porque así Y es. Porque así como dice, yo he vencido, porque así es, ¿no? Es un hecho, ¿no? La cosa que Dios dice, Dios promete, son hechos, ¿no? No como los políticos, que prometen y no hacen, ¿no? Dios ya dalo por hecho, ¿no? ¿Sí? Por eso podemos vivir confiados, tranquilos, en paz,
¿no? Julio, una Sí, Sonia. pregunta. Si una cristiana dice, yo vivo cogida de la mano de Jesús Ujú. y todos mis problemas, todo, yo solamente sé que estoy cogida de, yo no sé ni creo que haya una vida allá. Entonces, o sea que la vida espiritual que Jesús, no sabemos cómo sea, si en otro cuerpo, cómo sea, pero la cosa es que es una vida con Jesús, con Él, ¿no? No, Como bueno, tú ¿cómo? dices, No, pero ¿cómo? A ver, Sonia. ¿Cómo que no sabemos? no, Sí sabemos. no, mi amiga dice, mi Ah, amiga ya. cristiana, te estoy Sí, diciendo, sí. que solamente ella vive cogida de Dios, nada más, que ella no sabe más. Entonces, cómo yo le refuté y ahora está resentida conmigo, Ujú. porque yo le dije, entonces le dije todos estos años que has leído la Biblia, porque ella tiene como un poco menos que yo, pero por ahí. Le Ujú. digo, y le digo, todos estos años, entonces, si tú dices eso, estás dudando de la palabra del Señor, estás dudando de lo que está escrito en la Biblia, y le digo, Pablo lo escribió, el Señor lo dijo, entonces, le digo, entonces sería todo una falsedad, una mentira. Le digo, tienes que confiar, creer y confiar en lo que Jesús dijo. Y ahora no, creo que fui muy dura. Eh, Entonces, no bueno, sé, no es que... la verdad. A ver, Sonia, lo que te ha pasado a ti me ha pasado alguna vez a mí también con otras personas. ¿Qué pasa? Hay una doctrina que está instaurada en muchas denominaciones, que es que prácticamente te lleva a vivir el presente y te lleva a vivir de manera terrenal y se llama doctrina de la prosperidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente piensa que porque o sea, estás con Dios, estás con Jesús, terrenalmente te va bien, ¿sí? O sea, no sufres de aflicciones, o no deberías sufrir de aflicciones si es que estás con Dios. Lo cual no tiene mucho sentido porque los apóstoles estaban con Dios y sufrieron de todo, persecución, muerte, de todo, ¿no? No tiene mucho sentido, pero bueno, Ujú. esa doctrina pasa, ¿no? ¿Ves qué pasa, no? Mucha gente dice, no, todo me va a ir bien porque vivo, como tú dices, ¿no? Agarrada de la mano de Jesús, ¿no? A nosotros nos creen loquitos, pues, por creer en Jesús, los que no creen. Pero No, pues, bueno, seguiremos siendo loquitos por creer en Jesús, seguiremos contentos y felices. ajá, entonces el amor de Cristo se reduce a mi bienestar actual y nada más, ¿no? Para Ajá. muchas personas, ¿no? Y de repente eso es lo que tú has entendido también Ah, de tu amiga, ¿no? O sea, sí. mi bienestar con Dios depende de cómo me vaya hoy y no en lo que va a pasar después de que yo muera. O sea, Ajá. no importa, o sea, no importa si me enfermo, no importa las circunstancias actuales que pueden ser difíciles o no, ¿no? Puede decir o no, o sea, no relativicemos mi fe en Dios entre lo bien y mal que me va en mi vida terrenal, ¿no? No podemos poner eso en una balanza. No, ella, por ejemplo, también como cualquier persona tiene sus momentos de dificultad, ha tenido dos veces cáncer, pero ella le dice, ella te contesta así, yo lo único que sé es que si estoy sana es por él, me cojo de su mano, pero duda de lo demás, ¿no? Entonces Eh, yo le dije eso y se ha resentido, pues ya no me llama, ya no me habla, Ya se le ya le pasa. pasa, ya se le pasará. Ya se le pasará, pues. Hay que orar siempre, Sonia. Sí, Porque lloro por ella. a veces yo siempre digo, ¿no? De una de las cosas que siempre digo es, la palabra de Dios muchas veces no está para nosotros complacernos, A ¿no? eso. No está para hacernos, eh, complacernos de nuestros actos, porque mientras más leemos, más estudiamos, al menos en mi caso, ¿no?
más leemos, Ujú. más estudiamos la palabra de Dios, más nos damos cuenta que hay muchas cosas que ajustar en nuestras vidas. O sea, en mi vida al menos, ¿no? Mucho tengo que cambiar, mucho tengo que ajustar. Entonces, yo le decía hace una semana, 2 semanas atrás, que yo no era amigo de los predicadores que hablaban todo el tiempo que Jesús es Dios es amor, Jesús me ama, que todas sus prédicas sean de amor. Está bien, Dios nos ama, pero Dios es un Dios justo. Que Pero si tú no esos haces lo correcto, predicadores, si esos tú no haces lo predicadores correcto, trabajan lo, ajá, si tú no haces lo perdón. correcto, obviamente Dios es justo y va a actuar con justicia sobre ti, sobre tus actos. Así es, si eres justo. Claro. Pero ¿sabes qué, Julio? Perdona que te interrumpí. Lo que pasa que esos predicadores tratan de trabajar la parte emocional nada más. Mm. Y entonces, a ganar adeptos trabajando la parte emocional de las personas. Bueno, eso creo. Sí. No, sí, está bien. Dios es amor, no lo Y no dudo. le, Y hay momentos en los que hay que predicar que Dios es amor. no, sí Pero es amor, obviamente. hay que hacer un balance Pero entre todo. Es también él se justo, molesta. justo. Es justo, es justo. Acá, este pasaje específico que hemos leído, último, Jesús, o sea, el Padre ama a los que son de Cristo. A los que son de Cristo. Y a los que no son, ¿Dios los ama? Sí, pero tú tienes tu oportunidad en la tierra de poder convertirte a Cristo. Si no lo hiciste Todos tienen una en tu vida, oportunidad, todos tienen la oportunidad de convertirse a Cristo. El que ah, quiere, quiere, que no, no. es Ya que esa no, es no. una decisión personal de Así, cada persona. así es, ¿no? No, ese es el 1 o 2% de tu decisión. Porque quien cambia tu vida, y eso también lo vimos en la clase de Jonathan el martes, ¿no? Nosotros no tenemos poder de cambiar a las personas. O sea, tú puedes No, predicar la palabra no. y Pero es es como la el que parábola nos del añade, sembrador, ¿no? la palabra del sembrador, ¿no? Tú Ah, predicas, ¿no? Con obras, con la misma palabra de Dios, tú hablando a las personas. Tú predicas, sea la forma que fuese, con tu vida, con tus palabras, con tu obra, con lo que sea. Esa prédica es lo que, o sea, tú no tienes poder sobre la persona que cae sobre el corazón de la prédica, o sea, el corazón de la persona que cae sobre la prédica, ¿no? Ahí la parábola dice, no cae en tierra fértil, cae en piedritas, cae en tierra bajita y, ¿no? Al principio crece y después muere, ¿no? Ese trabajo es de Dios, ese poder es de Dios, el de transformar a las personas. Con el poquitito de porcentaje de cada uno del libre albedrío, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, Jesús dice, ¿no? O sea, nos da a entender de que el Padre no es indiferente a la oración, ni a los deseos, ni a los anhelos del cristiano. No es indiferente, porque el Padre ama a los que son de Cristo. Esa es la idea que nos queremos quedar. Y como el Padre ama a los que son de Cristo, nosotros los cristianos debemos vivir, o sea, cerrando ya, englobando esta idea, vivir confiados. Y no solamente vivir confiados, vivir en paz, siempre y cuando nosotros, confiados en en paz, paz, ya. confiados y en paz siempre y cuando nosotros permanezcamos en Cristo. Ujú. O sea, todo esto lo que nos ha querido, o sea, esa es la idea global, la idea principal de este pasaje, ¿no? Vivamos confiados, vivamos en paz. Cristo venció al mundo. Cristo salió del Padre, regresa al Padre y regresará
no con la misma misión con la que vino por redimir nuestros pecados. Vendrá por No, su pueblo, por los que son de él. él regresa por su pueblo, por los que son. Exactamente, ¿no? Y si nosotros somos cristianos, permanecemos en Cristo, debemos vivir entonces, por tanto, debemos vivir, a pesar de las aflicciones de la tierra, debemos vivir en paz y vivir confiados en las promesas de Jesús. Nada más. Esa es la idea, eso es lo que, esa es la idea que nos quiere dar Jesús en este capítulo. Ya Jesús, como dice, se deja de alegorías, ya no habla en alegorías, ¿no? Entonces, Habla entonces claro y él directo. llora. Entonces, Julio, él llora porque no habían entendido, no habían comprendido, no sabían, no entendían el verdadero motivo por lo que él lloraba, ¿no? Uh-huh. Y No, tú, él o sea, él lloraba porque no entendían que había una vida diferente más allá con él, más pero allá, eso no entendía. una vida mejor, ¿no? Una vida mejor, Muchísimo, sin mucho mejor, sufrimiento. muchísimo mejor. Entonces, Y uno cree que lloraba porque era su amigo. No. eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen eso, ¿no? Ajá. Lloraba porque era su amigo y había perdido a su amigo. Y nosotros, como hemos leído todo el pasaje completo, sabemos que Ajá. Jesús a propósito llegó tarde, o sea, se esperó 2, 3 días para llegar, ¿no? Al Egipto, ¿no? Ajá. Entonces no debemos empezar Porque así. lo podía resucitar desde donde estaba, por Claro, último. no es necesario que vaya hasta allá, ¿no? No. Así como hizo con el esclavo ¿no? El hijo El del esclavo esclavo del romano, del del romano. romano, ¿no? Ajá. No, exactamente, ¿no? Igual, ¿no? Sí. Le Bueno, dijo, por tu fe se ha sanado. Le dijo sin ira, sin ir así nomás de lejitos. En otro de lado lejito, todavía. del otro lado. Le dijo, por tu fe se ha sanado. Listo. Bueno, Sonia, seguimos la clase, porque si no, Ya. no avanzamos. No, Y ya. Sí, entramos al capítulo 17 ya de Juan. Ya estamos acabando el libro de Juan. Qué Vamos rápido. sí, vamos despacito. Y vamos a leer ahora del versículo 1 al 26, donde Jesús va a orar, ¿no? Va a orar. Y prestemos mucha atención a las cosas que Jesús va a hablar mientras está orando, ¿sí? Y creo que con eso terminamos la clase, con esta oración y la explicación el análisis que podamos hacer de este pasaje, ¿sí? Versículos 1 al 26, capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estabas con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Es medio trabalenguas esta oración de Jesús, ¿verdad? Yo diría que la palabra clave de esta oración es la unidad. Por eso que, ¿no? Seamos uno. Analicemos ahora un poco lo que acabamos de leer, ¿sí? Despacito y con calma. Jesús ya estaba próximo a su muerte, ¿sí? El mismo acontecimiento que él glorificaría al Hijo, obviamente, es su muerte en cruz. Por medio de la muerte de Jesucristo, Él recibió la exaltación, la adoración y el amor de millones de seres humanos cuyos pecados Él llevó hasta el día de hoy. ¿Sí? Él, Jesucristo, aceptó este camino a la gloria porque sabía que así sería glorificado junto al Padre. La meta, el objetivo es que el Padre sea glorificado en el Hijo por su plan de redención, ¿no? El cumplimiento de este plan haría que no solamente el Hijo, sino también el Padre sea glorificado. Y es por eso que Jesús, al buscar su gloria, también buscaba la gloria del Padre. Acá de nuevo vemos la palabra potestad, ¿sí? Jesucristo tiene toda potestad. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene potestad tanto en el cielo como en la tierra. Jesucristo tiene la potestad de dar vida eterna a aquellos que el Padre vaya sumando a la iglesia, a aquellos que acepten a Cristo, que acepten el Evangelio, que perseveren en la palabra. Jesús, al culminar su obra redentora, miró mucho más allá de la cruz, ¿no? Él nos habla a través de esta oración a nosotros también. Y pidió Jesús ser reinstalado en la gloria que había compartido con su Padre antes que el mundo existiese, lo cual nos lleva a nosotros en regresar a los primeros versículos del Evangelio de Juan, del capítulo 1 de Juan, donde nos dice que desde el principio la palabra, el verbo, está hablando aquí de Jesús, ¿no? Según sea la versión que tengan ustedes de la Biblia, existe
desde siempre, ¿no? El Hijo existe desde siempre. El Hijo fue partícipe de la creación, como nosotros leemos en Génesis 1:26. Entonces, él es no tiene ni principio ni tiene fin el Hijo, así como no tiene principio ni fin el Padre también, ¿no? Entonces, él estaba con el Padre en la gloria, la cual, por decirlo así, suspendió ese periodo de gloria por la misión que tenía en la tierra, ¿no? Entonces él pide al Padre que sea reinstalado en la gloria que él tenía desde un principio, ¿no? Ahora, muchas personas usan estos pasajes de la Biblia como justificación a la predestinación. Y yo me imagino que algunos de ustedes han escuchado esto de la predestinación. Sobre todo Calvino. ¿Han escuchado alguna vez de Calvino, de Lutero, de ellos? ¿Sí? Tenían la idea, tienen como concepción teológica de que el ser humano de nacimiento nace bueno o nace malo. Es decir, hay gente que nace predestinada a seguir a Cristo y que en un momento, conociendo la palabra, sentirán el llamado irresistible de Dios. Y otra gente que nacerá ya, como se dice, condenada, ¿no? Con su chip predeterminado de condenación, ¿no? Y no es así, porque las escrituras también nos dicen que toda la humanidad ha pecado y toda la humanidad es necesitada de la, de la redención, ¿no? De la sangre de Cristo, toda la humanidad, ¿no? Si hubiese buenos y malos de nacimiento, obviamente habría algunos que no necesitaban de la obra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender correctamente como predestinación de Dios? La predestinación de Dios, de manera de entender correcta, tiene que ver con la decisión divina de salvar a toda la gente que acepta las condiciones de Dios para recibir gracia y misericordia. ¿Sí? Si nosotros leemos Efesios 1, vamos a leer, ¿sí? Efesios 1. Efesios 1, versículos del 10 al 12, dice aquí. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que se hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Toda la humanidad está predestinada porque es la decisión de Dios. Dios quiere salvar a todos. Ese es el objetivo, ¿no? Jesús murió por todos, por toda la humanidad. Chico, grande, malo, malo, bueno, por todos. Pero está en nosotros aceptar las condiciones. De nuevo, en esta oración, el Hijo insistió en quienes creyeran en Él le habían sido dados por el Padre. La expresión tuyos eran es una afirmación, no sé, eso me repite Jesús varias veces a lo largo de esta oración que le dirige el Padre, ¿no? La expresión tuyos eran es una afirmación contundente de que antes de su conversión ya pertenecían a Dios. Todos, toda la creación le pertenece a Dios, todo. No nos pertenece o sea, la creación, los animales, plantas, eso no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a Dios. Y fue creado para la gloria de Dios.
Si la creación es de Dios, con mucho más razón la humanidad le pertenece a Dios. ¿Sí? Y así es la forma, creo yo, más correcta de entender este pasaje. ¿Sí? Su muerte y su regreso al Padre eran tan seguros, como le decía antes, ¿no? Ya cuando hablan en pasado es porque es un hecho que Jesús trató su partida como un hecho ya realizado, ¿no? No solamente lo hemos leído aquí, lo hemos leído en el pasaje anterior, ¿sí? Aquí oró con sus discípulos, por sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos, ellos tendrían que afrontar todo lo que vendría después de la muerte de Jesús, ¿no? Enfrentar la tentación, que el mundo los odiara, los aborreciera, y ya Jesús no estaba ahí para protegerlos, por decirlo así, ¿no? Sobre la base firme de la eternidad e inmutabilidad de Dios, en tu nombre, dice, ¿no? También Jesús oró por la seguridad eterna de los creyentes. Porque dice Jesús, ¿no? Hemos leído, no solamente oro por los discípulos, sino oro por los que han de venir, los que han de creer en ellos, en los discípulos. Es decir, Jesús en ese momento ya estaba orando por nosotros, los que estamos aquí escuchando la clase, los que están en diferentes rincones de Lima, de Perú y del mundo, por los cristianos de todas partes, ¿no? Y Jesús ya está en ese momento, hermanos, qué precioso, ¿no? Está orando por nosotros, por los que vamos a venir después de los discípulos, ¿no? O sea, yo cuando leo este pasaje, Jesús está orando, Jesús está en ese momento orando por mí, ¿no? Orando por ti. Así también Jesús, así como hay una unidad, ¿no? Y por eso que podemos decir que esta es la oración de la unidad, ¿no? Así como hay una Trinidad, en la Trinidad, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola unidad. Jesús también nos pide que tengamos esa misma experiencia, ¿no? Que todos los creyentes seamos uno, un solo pensar, un solo sentir, un solo corazón, un solo espíritu, ¿no? ¿No? La iglesia no es un club social, no es un lugar de reunión. La iglesia es orgánico, o sea, todos debemos funcionar como uno solo, ¿sí? Vamos a tener que leer, por ejemplo, Romanos, para entender un poco lo que les estoy diciendo, ¿sí? En Romanos 8, versículos del 31 al 39, encontramos lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y de nuevo vemos esto. Como está escrito, por causa de ti somos muertos como el tiempo y todos somos como ovejas en matadero. Antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y otra vez lo hemos leído, hermanos, porque es importante tenerlo en cuenta. Nosotros somos uno en iglesia y somos uno en Cristo, ¿no? Somos importantes para la obra de Dios, todos nosotros.
Mientras Jesús estaba en su ministerio, hermanos, protegió a sus discípulos y los mantuvo a salvo del mundo, ¿no? Los creyentes están asegurados, los cristianos están asegurados por la eternidad gracias a los que son mantenidos y guardados por Cristo y por Dios. También se hace alusión en el texto que hemos leído, dentro de la oración que hace Jesús al Padre, a Judas, ¿no? Lo que dice, ¿no? Excepto uno, ¿no? ¿No? Siempre es, ¿no? ¿No? Menos uno. Y también dice, ¿no? Que esto era necesario para que, ¿no? Y obviamente que el destino de Judas, ya lo hemos conversado en clases anteriores, era un destino de condenación, ¿sí? La deserción y traición de Judas no fue una falla de parte de Jesús, ¿no? Nosotros podríamos interpretar de repente en algún momento, ¿no? Si el maestro no hizo que este alumno comprendiese el mensaje, es falla de Jesús por no hacer entender a Judas que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? O lo que estaba planeando estaba mal. No es así. Jesús mismo aclara en esta oración de que este obrar de Judas era necesario. Era anticipado y que además estaba ordenado por las profecías que dicen que podemos leer nosotros en el Antiguo Testamento, ¿no? Estaban pues, ordenadas de antemano en las Escrituras, ¿no? Porque a pesar de que el obrar de Judas estaba mal, era completamente necesario para que se llevara la obra de redención de Jesucristo, ¿no? Así que hasta aquí, siendo las 8:20 de la... Julio, Sí, Sonia. entonces, recordando las clases que tuvimos pasadas, Judas usó el libre albedrío ahí. Claro, todos ¿no? nosotros usamos. Claro, ¿no? pero en esa decisión de ir y vender a Jesús por unas monedas, traicionarlo, usó su libre albedrío, el del bien y el mal que tenemos todos, ¿no? Para decidir. Sí. Y era necesario. Jesús mismo lo aclara, ¿no? En esta oración. Sí. Si bien todos se salvan menos uno, dice, ¿no? Sí. Y es claro Jesús en esto. O sea, ya Jesús a partir de este momento ya no usa símbolos, no usa alegorías, nada. Él habla claro y directo, ¿no? Ajá. Y dice, ¿no? A ver, si encontramos el pasaje, dice acá. Acá está, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Excepto, ¿no? Sino el hijo de la perdición, ¿no? Para que la escritura se cumpliese. O sea, todos se salvaron, menos uno. Todos menos uno, ¿no? Entonces, si alguna vez nos quedó duda de que Judas se salvó o no, ahí está la respuesta. Dime, sí, el mundo. ¿Judas tenía la salvación? Ahí te está diciendo Jesús que no. Jesús mismo te lo está diciendo. ¿Y Pedro? Pero sí, pues, acá está diciendo, mira. Versículo 12, capítulo 17 de Juan. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos, sino el hijo de la perdición, hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús dice, todos los cuidé, a todos los guardé, todos, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. O sea, excepto Judas. Para que la escritura se cumpliese. Se cumpliese. Más claro el agua.
Y Jesús te lo está diciendo, o sea, no estamos diciendo que Pablo, no es interpretación de Pablo ni nada. Jesús mismo está diciendo, todos se salvaron, menos uno. Así que sí, Pedro también se salvó. Sí, sí, el mundo. ¿Podés leer Juan capítulo 6, versículos 66 al 71? A ver, vamos a retroceder en el tiempo. Juan 6 me dices, ¿no? Sí, 6, 66 al 71. 66 al 71. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, ¿no? Jesús sabía perfectamente quién eran sus discípulos. Sabía perfectamente su corazón, su mente, su pensamiento, todo sabía. No había forma, hermanos, de que no nos olvidemos que Jesús es Dios. Puede ver la mente, el corazón de las personas. Nos lee como si fuéramos un libro. Nosotros. Él sabía quién era Judas. Él sabía qué iba a ser Judas. Él sabía quién era Pedro y qué iba a ser Pedro. Conocía sus debilidades, sus fortalezas. ¿No? Hacía un foda. Hacía un foda, ¿no? Uy, me hace acordar la universidad. Entonces, Jesús ya sabía que Judas era malintencionado. ¿Y por qué no lo echó? Porque tenía que cumplirse la hora redentora de Jesucristo. Para que el día de hoy podamos decir que somos limpios ¿no? Por gracia hemos sido salvados con la sangre de nuestro Señor. Si no, imagínense, no hubiera habido obra redentora de Jesucristo. O sea, ese mal era un mal necesario, por decirlo así. Jesús lo sabía. Y Jesús te lo está recordando en esta oración. Y Jesús te está diciendo, de esos 12 discípulos, con sus debilidades, con sus temores, con sus fortalezas, con sus flaquezas, ¿no? Con todo como ellos son como seres humanos, todos ellos los guardé, los amé, los cuidé. Y todos se salvaron menos uno. ¿No? Porque ya, así como lo que hemos leído del mundo en ese pasaje, que era el diablo, como dice en ese pasaje, ¿no? En el capítulo 6, y lo dice ahora, y lo menciona a Jesús mismo como el hijo de perdición, ¿no? El hecho de que su acto haya sido necesario no implica que no haya sido responsable de sus actos. Nosotros hemos visto a lo largo de las escrituras muchos personajes que actuaron mal y cuya maldad fue necesaria para que cumpliesen los propósitos de Dios en cierta forma. Pero esa maldad no implica que esa maldad, por ser parte de los propósitos de Dios o para que se cumpliesen los propósitos de Dios, no quiere decir que esas personas no sean responsables o que no paguen por sus actos de maldad. ¿Sí? Eso no hay que quitarnos eso de la cabeza, ¿no? Porque a veces, muchas veces hay ideas que circulan por ahí diciendo, ¿no? Pero si Judas fue, como se dice, un tonto útil en el trabajo de redención de Jesucristo, porque él traicionando hizo que Jesús cumpliera su objetivo, ¿no? ¿Por qué no habría de ser salvo? Pero acá Jesús mismo nos está explicando, ¿no? Cada uno responde por sus actos. Judas hasta el final ha sido considerado, hemos leído en el capítulo 6, gracias al mundo que nos recuerda,
que él era considerado un diablo, ¿no? Y acá en el capítulo 17 está haciendo, mismo Jesús está diciendo, el hijo de perdición, ¿no? Así que ahí tenemos la respuesta cuando nos pregunten de repente alguna vez, ¿y Judas qué fue de Judas? Ahí está, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta que nosotros debemos dar siempre, ¿no? Con contundencia, basados en la palabra de Dios de que Judas era, pues, Su corazón era malo. En su corazón era malo, ¿no? Entonces, y Jesús lo sabía, ¿no? Y así, Ajá. ajá. Entonces, con los apóstoles a veces de repente se sentían, pues, ¿cómo decirlo, no? Cuando te ponen la estrellita en la frente y te sientes orgulloso porque creyeron que una virtud de ellos el que Jesús les haya escogido para sus discípulos, y no es así, ¿no? No, pues. Jesús escogió a sus discípulos deliberadamente sabiendo cómo eran ellos, sin ellos tener como la misma gracia que nosotros recibimos, ¿no? Si nosotros merecerlo, Jesús nos transforma, nos convierte, ¿no? Si nosotros merecerlo. Igual no, ellos no se merecían ser de repente, había de repente personas muchísimo mejores para ser discípulos de Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo quería que específicamente ellos sean sus discípulos, sean sus apóstoles. Julito, dime, acá vemos que Jesús no le dio la opción del arrepentimiento para ser salvo, como nos la da todo ser humano, ¿no? La opción de arrepentimiento nace en ti, Juanito, ¿eh? Sí, pero no, o sea, él nunca se arrepintió de lo que hizo. Nunca Judas. se arrepintió. Judas no se arrepintió. Lo que sí vemos en las escrituras que al final Judas, digamos que se volvió loco, ¿no? Se volvió loco porque se dio cuenta de lo que había hecho y en vez de, y tomó la peor decisión, que es quitarse la vida como se la quitó, ¿no? O sea, Eso es peor todavía. por eso, ¿no? O sea, él se desquició, ¿no? O sea, bueno, en lo personal parece que se arrepintió de haber hecho lo que hizo, por eso se mató. Sí, pues, pero simplemente. Había, por ejemplo, si se hubiera arrepentido de una manera, digamos, sincera, hubiera sido que quizás las cosas hubieran sido diferentes. Pues. Pero bueno, esas son materias de análisis que no debemos pensarlo deliberadamente, sino siempre con sustento bíblico, ¿no? Con sustento bíblico, porque hoy creo que nos hemos sacado ya el clavo del destino de Judas, ¿no? Ajá. Bíblicamente hablando, y hemos leído muchas veces a lo largo del Evangelio de Juan, pero tendremos que escuchar a Jesús decir, ¿no? Todos guardados, cuidados, salvados, ¿no? Ajá. Menos uno. Bien claro. Porque, menos uno. Está clarísimo, está clarísimo ahí. Entonces, ya no debemos, entonces, ustedes que están escuchando, leyendo las escrituras, escuchando esta clase, o sea, ya no debemos, incluyéndome, tener dudas sobre el destino de Judas, ¿no? Ya no deberíamos tener dudas, ¿no? Porque la pregunta de, ¿pero Judas se salvó? No, ya Jesucristo nos está dejando claro que no se salvó. Entonces, hermanos, antes que nada, antes de pedir a uno de mis hermanos que ore por la clase, hemos coordinado con Jonathan que las clases se van a voltear los horarios, ¿sí? Yo voy a hacer a partir de la próxima semana los martes, y Jonathan, de ser posible, en la clase los días jueves, ¿sí? Así que nos vamos a ver el martes en clase, ¿sí? Y pero los martes va a ser Juan o Mateo. Juan, a partir de la próxima semana, Juan martes y Mateo jueves, ¿sí? Eso es lo que estoy queriendo decir. Hemos cambiado las fechas, ¿sí? Ahora me van a ver a mí a partir de los martes.
Está bien. Entonces, quedamos así. Si no hay otra duda, igual siempre estoy entrando unos minutos antes para cualquier duda, consulta. Va a darte cólera. Para darme cólera. No, yo encantado, porque yo también a veces me hacen preguntas, me hacen preguntas difíciles, lo cual demuestra, hermanos, la madurez que tienen ustedes como cristianos, ¿no? Entonces, No hacen preguntas fáciles, hacen preguntas rebuscadas, y entonces, Julio, lo cual una agradezco para poder pregunta. leer. Sí, Sonia, dime. Entonces, en Pentecostés, Jesús forma su iglesia. Claro. Pero eso es materia de otro curso. Bueno, podemos estudiar No, hechos. pero bueno, Podemos, aclarando Pentecostés. Ya sé que es materia de otro curso, pero yo te digo, cuando Pedro da el discurso, ahí forma la iglesia, entonces él se va, pero deja el cuerpo, que es la iglesia, él es la cabeza, ¿no? Él es la cabeza De ¿cómo la se llama? iglesia. Entonces nosotros somos el cuerpo. Pero ojo que en ese cuerpo, o sea, lo que llama Jesús en esta oración es un llamado a la unidad. Así Así es. como Él, o sea, como Jesús es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo, uno es, Él nos dice, todos los miembros deben ser uno solo con Él, con Jesús. Con Jesús. Entonces, si Él está en el Espíritu con nosotros. O sea, Él es la entonces, cabeza y Él es la nosotros somos cabeza. Él la cabeza y nosotros somos el hígado, el corazón, lo que tú quieras. Pero eso es solo una sola. La patita, la uñita, lo que La sea. Pero uñita, todos somos vitales en la iglesia, ¿no? Y así nos debemos sentir. Por eso es que ese es un llamado. La esencia de esta oración de Jesús, fuera de elucidarnos ciertas dudas aspecto del destino de ciertas personas, es un llamado a la unidad, ¿no? O sea, Jesús dice, regrésame a la gloria que teníamos cuando éramos uno en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu, éramos uno. Desde el principio de los tiempos, que no sabemos cuándo es el principio de los tiempos, no sabemos el alfa y el omega, no sabemos. Pero así como somos uno, los creyentes seamos uno, ¿no? Con Cristo en la cabeza, ¿no? Somos un solo cuerpo, un solo puño, un solo sentir, un solo pensar, ¿no? Un solo destino, ¿no? Si nos caemos, nos agarramos todos y nos sacamos ahí. Para eso funciona la iglesia. Si no, ¿para qué está la iglesia? La iglesia no es un local, no es un No. La iglesia acá estamos la iglesia, por ejemplo. Aquí estamos todos, la Acá unita, estamos la la iglesia, placita, la ¿no? piernita, todos unidos. Acá Todos hay, formando un solo acá hay cuerpo, formando un solo cuerpo. Así es. Yo soy el estómago de la iglesia, por ejemplo. Yo como todo lo que puedo. Pero así Yo ya debemos no sentirnos. puedo. Orgánicamente, es orgánica la iglesia, ¿sí? Y más que nunca en estos tiempos pandémicos nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Que la iglesia no es un local, porque acá estamos reunidos cada uno en su casa, kilómetros de distancia, uno más que otros, pero acá estamos unidos en un mismo espíritu. un mismo espíritu, ¿no? Y obviamente que Jesús está aquí con nosotros, ¿no? Porque donde haya uno o dos reunidos está Jesús. En su nombre, ahí está Él. Ahí está Jesús. Así que... Ok, gracias. Disculpa que te saqué del tema. No. Sí. A ver, quiero, para terminar la clase, si el hermano Juanito puede dirigirnos de repente en oración. Si es que no es mucha molestia. No, molestia, no. Para mí es algo grande. Me siento orgulloso de ser un hijo de Dios. Gracias, Señor, Padre eterno, por estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque día a día nos abres más los ojos, los oídos, Señor, y creemos más en ti. Señor mío, perdónanos porque en algún momento hemos dudado, pensado de otra manera, pero aquí está la Biblia que nos habla por medio de tus apóstoles.
y está todo bien claro. Por eso es lo que se recomienda que escudriñe uno, 2, 3, hasta 50 veces lo mismo y nos vamos a dar cuenta de la verdad que nos da. Gracias, Padre. Agradezco también a nuestros maestros que tienen la paciencia de hacernos ver las cosas como son. Señor, perdónanos por los errores cometidos y le deseo a todos mis hermanos que sigan prosperando en amor, en sabiduría, en entendimiento. Un abrazo, un beso para toda mi familia cristiana. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén.